en el país de la residencia habitual hasta que este fenómeno se produce. El fenómeno, lo he repetido siempre, no es ni mucho menos exclusivo de nuestro tiempo. Desde que existe organización estatal con unos órganos de jurisdicción claramente establecidos, con unos criterios de competencia de los tribunales claramente establecidos, ha habido sustracciones internacionales de menores. Siempre cito el caso de Beethoven, tal vez porque Beethoven como músico es para mí un auténtico, para mí y para la inmensa mayoría de la población, es un auténtico monstruo, es un genio indiscutible. Humanamente, sin embargo, tendríamos bastante que discutirle, porque Beethoven lo que hizo fue secuestrar a su sobrino. El sobrino vivía en Alemania, era hijo de su hermano, y vivía en Alemania con la viuda de su hermano. El hermano de Beethoven muere, y entonces Beethoven se lo lleva a Austria, a Viena, y consigue de los tribunales austriacos convencerlos de que la madre es indigna de tener la tutela de su sobrino, y consigue que le concedan la tutela de su sobrino. Es un secuestro, en cierto modo no es el más característico. La sustracción internacional normalmente se da entre los dos progenitores, padre o madre, pero muchas veces interviene también un concepto de familia algo más amplio, los tíos, hermanos de uno de los dos progenitores, o los abuelos, que también a veces sienten la tentación de este secuestro, de esta sustracción del menor. Bueno, este fenómeno, como les digo, por lo menos desde que existe organizado el Estado en la forma en que hoy lo conocemos, ha existido siempre. Sin embargo, a mediados del pasado siglo, a mediados del siglo XX, aumenta de forma exponencial. ¿Cuáles son los factores que hacen aumentar estas sustracciones internacionales de menores? Por una parte, tenemos elementos fácticos, puramente fácticos. El desarrollo de las comunicaciones, es decir, llevarse a un menor de un país a otro en el siglo XVIII era bastante más complicado que en el siglo XX y que en el siglo XXI, en que lo mete en un avión y el menor en cuestión de horas ha salido del país. O sea, el desarrollo de las comunicaciones, que en sí mismo es positivo, tiene el efecto, diríamos, negativo, de que facilita la sustracción del menor. Por otra parte, hay una multiplicación de los fenómenos migratorios, o si quiere, una mayor interconexión entre personas de diferentes nacionalidades que hacen que en el mundo globalizado en que vivimos los matrimonios mixtos, entendiendo por matrimonio mixto el matrimonio de personas con distinta nacionalidad, se multiplique por muchísimo. Antes era muy raro un matrimonio mixto, hoy lo que es raro es que en una familia no haya alguno de los hijos o alguno de los tíos que tengan una conexión con alguien de otra nacionalidad. Pues bien, cuando la familia, la pareja fracasa, hay una tentación inevitable de que cada uno busca, y esto los sociólogos deberían de estudiarlo, buscan el paraguas, por decirlo así, de la organización judicial nacional, la que le es más próxima. Y en un matrimonio hispano-francés, el cónyuge francés se desplazará normalmente a Francia, el español quedará en España, entre otras cosas, por una mayor confianza en los tribunales del propio país. Pero también, junto a estos elementos puramente fácticos, hay un elemento jurídico muy importante que ha multiplicado el fenómeno del secuestro internacional de menores. Se trata de la implantación del principio de no discriminación por razón del sexo, que ha dado al traste, que ha terminado con la familia patriarcal. Esa familia patriarcal, el que el padre imponía la nacionalidad a la mujer, en que los hijos seguían la nacionalidad del padre y en que por tanto había una unidad jurídica de la familia. Esa unidad jurídica de la familia hoy ha saltado por los aires hace muchos años, es decir, ya a mediados del siglo XX esto ha desaparecido, y es un factor que va a contribuir también a que en los casos de secuestro haya la doble vocación de jurisdicciones distintas
para pronunciarse sobre con quién debe de quedarse el menor. El menor, que puede ser un adolescente o puede ser un bebé, con el padre o con la madre. Cuando sobre esta realidad incide esa sociedad digital a la que se consagra el estudio de este congreso y que nos conduce a un mundo socialmente globalizado. ¿Qué papel pueden jugar en este contexto las nuevas tecnologías? ¿Son factores positivos o negativos en la solución de estos conflictos, las nuevas tecnologías? Yo creo que, como nos decía hoy el representante del rector, y recoge el propio título del convenio, Oportunidades y Riesgos, la sociedad digital en sí mismo es neutra, como cualquier avance científico. Cualquier avance científico en sí mismo ni favorece ni perjudica. Tiene aspectos positivos, puede tener aspectos negativos. Todo depende de cómo se utilice. ¿Cuáles serían los aspectos positivos? Pues miren, sin haber realizado una labor de campo, que para hacer una investigación a fondo sería necesaria, mi intuición me dice que el hecho de que el menor pueda conservar un contacto con el progenitor con el que no vive de forma continuada y natural. Yo no sé si ustedes en su entorno tienen alguna pareja separada o divorciada con hijos. El que no tiene al hijo durante toda la semana en su casa se comunica con el menor por cualquier medio de comunicación de nuevas tecnologías. Recurre a internet, recurre a el ordenador. La comunicación es, por tanto, mucho más fluida, y en esa medida yo entiendo que debería de contribuir a que los padres sientan menos tentación de desplazar al menor para quedárselo. Es decir, si realmente a lo que responde el desplazamiento del menor es al deseo de mantener el contacto con el progenitor, que no lo tiene viviendo todos los días, las nuevas tecnologías deberían de ser un factor positivo en este sentido. Por otra parte, las nuevas tecnologías, incluso a través de este mismo procedimiento, deberían contribuir a facilitar la localización del menor. Porque ustedes dirán, bueno, la localización del menor, eso es facilísimo, si se lo lleva el padre o la madre, pues es el primer paso y el primer escollo en la solución de cualquier problema planteado por la sustracción internacional de un menor. El padre o la madre que se llevan al menor normalmente tienen una cierta tendencia a ocultar en dónde está el menor. Puede imaginar, por aquello de la estadística que nos ayuda, si la madre era lituana, pues es muy posible que cuando se lo ha llevado de Italia, de Alemania, de España, de Francia, se haya ido a Lituania. Pero ahora tienes que localizarlo en Lituania, cosa que no siempre es muy fácil. A través de las nuevas tecnologías es posible que esta localización se facilite a la policía, que en muchas ocasiones se encuentra absolutamente perdida a la hora de localizar a los menores. Por otra parte, en el plano negativo a que antes me refería, las nuevas tecnologías pueden servir para, en un ambiente de hostilidad entre la pareja, que el telón de fondo de todas estas conductas es un ambiente de hostilidad entre el padre y la madre, pueden servir para mantener viva el rencor o para facilitar incluso el desplazamiento cuando el menor no es tan menor, es decir, cuando el menor empieza a ser ya un adolescente que puede tener acceso fácil a estas nuevas tecnologías y al que se le puede convencer de que el comportamiento del padre guardador es un comportamiento pues abusivo o tiránico, como ustedes quieran llamarle, que la imaginación no va a faltar cuando se trata de poner mal al otro cónyuge en una situación de crisis como esta. Situaciones en las que los riesgos para el menor son indudables.
Por lo pronto, un riesgo, si ustedes quieren, puramente psicológico, y es que para el menor es muy difícil entender que las dos personas que teóricamente él identifica, teóricamente por los estudiosos, pero que él además identifica como las personas que naturalmente están llamadas a protegerle, se están peleando por él y haciéndole daño, puesto que lo desplazan de un país, lo ocultan, lo llevan a otro país. La verdad es que ese daño psicológico del menor resulta difícilmente contrarrestable. En un plano distinto, que no tiene que ver directamente con la sociedad digital, que tiene mucho más que ver con la organización jurídica de Europa, hay un factor que va a influir y que va a facilitar los secuestros de menores o la sustracción internacional de menores, y es la supresión de las fronteras interiores en el ámbito del territorio Schengen. En el ámbito del territorio Schengen, las fronteras se extienden a las fronteras exteriores, pero las fronteras interiores no existen. Es decir, todos sabemos que ahora mismo, pues, si vas a Portugal o vas a Francia, los dos terrenos que tenemos, nuestros dos países de la Unión Europea vecinos, pues te das cuenta de que has pasado la frontera, a lo mejor después de 5 kilómetros, dices, anda, pero si ya estoy, es verdad, los letreros empiezan a aparecer en otro idioma. Entonces, no hay ninguna forma de controlar que el menor que salió con su padre o con su madre en el fin de semana a dar un paseo no haya atravesado la frontera y se encuentre ya fuera de la jurisdicción española en el caso de nuestro país. Pues bien, frente a esta situación en que, como ven, hay nuevos datos, muchos datos que inciden sobre un fenómeno tan antiguo casi como andar para adelante, hoy por hoy los instrumentos jurídicos para abordar los problemas que se suscitan no se hacen eco de estas nuevas circunstancias. Menos un texto que es un texto europeo, que sí que tiene en cuenta que se han suprimido las fronteras interiores, que es el reglamento de la Unión Europea. Salvo el reglamento de la Unión Europea, todos los instrumentos anteriores son de la segunda mitad del siglo XX. Y se gestaron cuando aumentó de forma exponencial, de forma que hizo alarmarse a las autoridades de todos los países, cuando se dieron cuenta de dos cosas: que el fenómeno iba increciendo, que cada vez había más secuestros de menores y que solo ningún país puede abordar la solución o los problemas que plantea el secuestro de un menor. El secuestro de un menor necesita necesariamente de una solución en que se impliquen los estados que están afectados por el desplazamiento del menor. El estado de donde el menor ha sido sacado, el estado en donde el menor se encuentra ahora mismo. Una orden de los tribunales españoles sobre un menor que ha sido desplazado a Alemania en ausencia de un convenio internacional, pues no hay posibilidad de ejecutarlo en Alemania, salvo que exista un convenio que permita validar la decisión realizada por la autoridad española. Por eso, cuando a mediados del siglo XX, ya les digo, más que a mediados del siglo XX, en la década de los 70, principios de los 80, se toma conciencia de estos dos elementos, de que los secuestros de menores aumentan y que los secuestros no se pueden resolver solo por la legislación interna de ningún país. Hay dos orientaciones. Por una parte, buscar convenios para el reconocimiento y ejecución de las decisiones sobre la guarda de los menores. Como les decía, pues en materia de guarda de un menor, pues el convenio, hay un convenio entre España y Alemania. España ha dictado una decisión que da la guarda a la madre española, el padre es el alemán y se lo ha llevado a Alemania, y entonces para ejecutar esa decisión existen convenios que permiten el reconocimiento en Alemania
de la decisión española. De todas formas, también en esa fecha, ya al final de la década de los 70, la Conferencia de La Haya se planteó si con este tipo de convenios de reconocimiento de decisiones internacionales bastaba para hacer frente al fenómeno de los secuestros internacionales. Y se llegó a la conclusión de que el verdadero problema no está cuando existe una decisión, sino antes de que exista una decisión. La mayoría de los secuestros, de las sustracciones internacionales de menores, se producen en los momentos iniciales de las desavenencias conyugales. Es decir, cuando la pareja empieza a ver que las cosas no van bien y antes de que haya ninguna decisión, ni de separación, ni de divorcio, ni sobre la guarda del menor a uno o a otro de los cónyuges, uno de ellos, bien diciendo, es que tenemos que darnos un tiempo, vamos a pensarlo, me voy de vacaciones a casa de mi madre o a casa de mi padre en Francia, se va y después allí entabla una demanda de divorcio, una demanda de separación, medidas provisionales sobre la guarda del menor, y el que se ha quedado en España se encuentra con que no tiene ninguna decisión que ejecutar en Francia, por ejemplo, pero tampoco puede conseguir ahora una decisión sobre la guarda del menor porque el menor ya físicamente no se encuentra en España, con lo cual son situaciones especialmente dramáticas para, llamaremos, el progenitor desposeído de su hijo o de su hija, porque ha sido desplazado a otro estado. Por eso la solución que finalmente se encontró en la Conferencia de La Haya, en ese convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que lleva la fecha de 1980 y del que fui ponente, lo que se hace es intentar que lo que pretende el adulto que desplaza al menor se vea frustrado. Es decir, que el secuestrador no consiga su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Si lo recuerdan, se lo he dicho al principio. Es establecer unos vínculos de competencia con otros tribunales distintos para que estos tribunales le den la guarda del menor. Pues se trata de decir, esos tribunales no van a tener nunca competencia. Desde el momento en que usted ha desplazado sin autorización a un menor, lo que tiene que hacer convencionalmente, la obligación de esos tribunales que usted pretende que le otorguen la guarda del menor, es decir, ante esta situación el menor tiene que ser devuelto a las autoridades de la residencia habitual del menor antes del desplazamiento. Es decir, la única decisión que puede adoptar los nuevos tribunales a los que se dirige el secuestrador es devolver el menor a su país de origen. Claro, para que esto sea efectivo, es necesaria dos cosas: que los tribunales del país a donde el menor ha sido desplazado no entren a juzgar sobre la guarda y custodia del menor, no entren a ver quién tiene razón, si el padre o la madre, en materia y qué es mejor para el interés superior del menor sobre la guarda y custodia del menor, no entre por tanto en el fondo de lo que enfrenta a los progenitores, sino que vea simplemente, ha habido un desplazamiento, este desplazamiento no está protegido por el derecho, luego lo que ha de hacerse, yo ordeno que el menor sea devuelto al país de su residencia habitual anterior. ¿Qué problema se ha planteado? ¿Cuáles son los problemas que se han planteado recientemente con este convenio y con el reglamento de la Unión Europea que lo desarrolla y lo hace aún más efectivo? El reglamento es el reglamento 2201 de 2003, que vincula a todos los países de la Unión Europea, salvo a Dinamarca,
que se ha quedado al margen de la regulación europea. El reglamento lo que hace es avalar el Convenio de La Haya, realiza una interpretación aún más restrictiva de las excepciones a la restitución del menor, porque ciertamente el Convenio de La Haya decía el menor tiene que ser devuelto. No obstante, claro, no éramos insensibles a las situaciones que se podían plantear en que realmente fuera absolutamente irracional ordenar la restitución del menor. Entonces, ¿cuáles son estas excepciones? Pues en realidad que no ha habido secuestro, es decir, que el desposeído ha dado su consentimiento. Pues esto más que una excepción, en realidad es que no se da el supuesto de hecho, así se recoge. Pero hay un apartado B, que es del artículo 13 del Convenio de La Haya, que es el que ha dado lugar a todas las interpretaciones, es la vía de escape del convenio, a donde el que no quiere aplicarlo se agarra siempre. Y es que dice que no tiene que devolverse el menor cuando existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. Claro, todos los términos, y creo que soy testigo de excepción, que estábamos pensando en términos realmente de una situación excepcional, lo que no quiere decir que sea una situación en que el menor estuviera en peligro de que lo vayan a pasar por las armas, pero por ejemplo, siempre yo pongo el ejemplo que en aquel momento no nos planteábamos, pero una menor que vive en un país en donde existe la práctica de la ablación del clítoris, por ejemplo, estoy hablando de una niña, y que el padre o la madre se lo saca de allí, se le puede pedir a un juez europeo que ordene la restitución del menor, de la menor, si teme que eso se va a producir una ablación. Pues yo entiendo que es para estos supuestos para los que se estaba pensando que la restitución del menor no era la solución adecuada. Sin embargo, no son estos los casos en que la restitución del menor se ha negado. Por el contrario, hay una interpretación sobre qué sea el interés del menor, en que ese juez, que convencionalmente solo tenía que decir que se devolviera el menor, entra a juzgar anticipadamente sobre el fondo del asunto y ve, es que está económicamente mejor en el país, con lo cual los jueces se llegan a convertir en estas actuaciones en auténticos cómplices del secuestrador en la medida en que contribuyen a la desposesión de los derechos del guardador inicial legítimo en los países de origen. La ventaja del reglamento europeo es que sus decisiones son ejecutivas, son inapelables y dentro de Europa funcionan de forma muy automática. Es la ventaja, es también el problema que después veremos hasta qué punto no puede dar lugar a una cierta desprotección de los derechos de los progenitores que han desplazado al menor. Pese a todo y pese a los problemas, el éxito de ambos textos es indudable. El Convenio de La Haya ha sido suscrito por más de 90 países, con lo cual, si pensamos a dónde se puede llevar hoy un menor en que el Convenio de La Haya no esté en vigor, realmente se ha reducido mucho, se han reducido a menos de la mitad los países que no están vinculados por el Convenio de La Haya. El problema es que sigue siendo desconocido precisamente para quienes tendrían que ser sus principales usuarios y beneficiarios, que son los padres desposeídos. Como veremos inmediatamente, hay muchos ejemplos en que
el problema es que el progenitor desposeído no recurre a los mecanismos del convenio y sigue actuando como si el convenio no existiera. Y eso es fatal para sus intereses. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el menor esté ya afincado en el nuevo país, si lo hace volver, lo que está haciendo de nuevo es un desarraigo del menor. Con lo cual, esta es una solución que funciona si funciona hasta los 18 meses posteriores a un secuestro. Después, el menor, tengamos en cuenta que los tiempos de un menor y los tiempos de un adulto son distintos. 18 meses para nosotros es muy poco tiempo. Para un menor de 3, 4 años es muchísimo tiempo. El menor se ha adaptado a su nuevo ambiente, normalmente tiene nuevos amigos, va a nuevos colegios, incluso si hay cambio, el idioma que se habla es distinto, se ha adaptado al nuevo ámbito, al nuevo idioma, con lo cual hacerle volver también puede ser una crueldad. De todas formas, el problema de los convenios es que últimamente el Tribunal Europeo, y me salto, tenía una referencia, quería hacer un estudio sobre, y bueno, haré alguna alusión, sobre cómo se ha planteado la defensa de los derechos humanos en tribunales internos e internacionales en general en materia en la aplicación de estos textos sobre restitución de menores. El Tribunal Constitucional Español es el único interno al que me voy a referir. Tiene una experiencia muy exigua en materia de secuestro de menores y en un caso en que lo que se alegaba era el artículo 24, el de la tutela judicial efectiva, diciendo que la decisión del juez era manifiestamente arbitraria y razonable, el Tribunal Constitucional inadmitió la demanda de amparo diciendo: nos hallamos, les leo literalmente, nos hallamos ante una decisión judicial en la que se ponderan razonadamente las diversas circunstancias e intereses en conflicto, las causas previstas en el artículo 13 del Convenio de La Haya y el interés del menor, por lo cual la queja constitucional planteada no presenta fundamento y obedece a la disconformidad con la valoración e interpretación de las diferentes circunstancias concurrentes y se rechaza. Más problemas ha planteado la penalización del secuestro internacional. Durante muchos años, hasta el año 2002, el secuestro de un menor era una falta administrativa en España. El secuestro de un menor, no cualquier secuestro, me refiero al secuestro del que estamos hablando, por uno de los padres, el desplazamiento o la retención de un menor no era delito, sino que era una falta administrativa y como tal no era perseguible penalmente. De hecho, en un asunto que llegó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el asunto Iglesias Gil, el Tribunal Constitucional, ante la negativa de un juez de perseguir al padre, que era el que se había llevado al menor, dijo que, bueno, el juez se negó diciendo que el derecho penal es la última ratio y que por tanto no iba a abrir una causa criminal contra el padre, y el tribunal le dio la razón a España y al Tribunal Constitucional Español cuando dijo realmente no era perseguible penalmente. Sin embargo, y esto se lo dejo apuntado, pensaba verlo en otro momento, el Tribunal Europeo terminó castigando a España, condenando a España, no castigando, condenando a España porque no había aplicado el Convenio de La Haya. Y es muy curioso porque es una decisión en que el tribunal hace responsable a España de la no aplicación del Convenio de La Haya, que establece unos mecanismos de cooperación para conseguir la devolución del menor, con el argumento de que el convenio forma parte del derecho español y que por tanto los tribunales españoles, con independencia de que no había sido alegado en ningún momento por la madre, tenían que haber aplicado de oficio el Convenio de La Haya. Con lo cual es una condena realmente curiosa, porque lo que se le el reproche que se le hace a los tribunales españoles es la no aplicación de oficio de un convenio internacional que no había sido alegado por las partes. Se trata del asunto Iglesias Gil, que fue resuelto en el año 2003 y en el que se condena a España por este motivo.
Más recientemente, en el año 2013, en diciembre de 2013, el Tribunal Constitucional ha dado su amparo a un progenitor. Es curioso, en los dos casos es el padre el secuestrador, aunque normalmente, estadísticamente, son más las madres que secuestran que los padres, pero en este caso también es un padre el que se lleva a su hijo de España. Se lo lleva en un momento en que su conducta no era constitutiva de delito. Está fuera de España 8 años y cuando vuelve ya sí es delito. Y hay un tribunal español que lo condena a 3 años de cárcel por el delito de sustracción internacional de menores. Entonces él recurre en amparo al Tribunal Constitucional diciendo dos cosas. Cuando yo desplacé a mi hijo, mi conducta no era constitutiva de delito. Luego se está aplicando retroactivamente una norma penal. Vulneración, por tanto, del principio de legalidad del artículo 25 de la Constitución. Y por otra parte, en la figura del delito que es penado en la ley del 2002 en España, lo que se castiga es la desobediencia de una sentencia judicial previa. Y en el momento en que yo me fui no había sentencia judicial previa y la sentencia judicial posterior me era absolutamente ignorada, es decir, no podía tener dolo cuando mantuve a mi hijo fuera de España. Lo tuvo en México y cuando volvió se encontró con esta condena a 3 años de cárcel y el Tribunal Constitucional le ha dado la razón diciendo que no podía existir el dolo del autor porque no había incumplimiento grave del deber establecido por unas resoluciones que no estaba en condiciones de conocer, puesto que eran unas resoluciones civiles que la madre lo que había hecho en lugar de recurrir al Convenio de la Haya, a los mecanismos del Convenio de la Haya, que le hubieran devuelto al menor, lo que hizo fue irse a un declarativo civil que le dio la razón y que le otorgó la guarda del menor, pero una guarda del menor que no había sido nunca eficaz. Entonces, esta es una sentencia muy reciente, de 2 de diciembre de 2013, del Tribunal Constitucional. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que ha hecho ha sido avalar la aplicación en todos los casos del reglamento 2201. Es decir, lo que ha dicho es que las resoluciones ejecutivas en materia de devolución de menores son ejecutivas y no se pueden discutir más que ante la propia autoridad que las ha dictado. Con lo cual, y tenemos también un caso español, el asunto Aguirre-Peltz, en que hay una orden ejecutiva de un tribunal español diciendo que el menor tiene que ser devuelto. La madre alemana se lo había llevado a Alemania y Alemania plantea la cuestión prejudicial diciendo es que no se han respetado las garantías constitucionales y las garantías europeas que exige el propio reglamento, que exige la audiencia del menor, siempre que sea adecuada. Y la audiencia del menor que se había producido en otro momento no se produce en el momento en que se dicta esta resolución ejecutiva, porque la madre, y este es el inconveniente de la penalización de estas conductas, la madre, que es alemana, no quiere venir a España porque dice, si voy a España me van a detener por sustracción internacional. Entonces no hay audiencia del menor porque la madre se ha negado a venir a España. Como la madre está con la hija desde luego, si la madre no va a dejar que la hija viaje sola, consecuencia, la audiencia del menor, el tribunal, la verdad es que es muy discutible que fuera la audiencia que exige el reglamento de la Unión Europea. De todas formas, el Tribunal de Justicia dice la decisión española solo puede ser discutida en España, no en Alemania, en España y de acuerdo con la normativa española, con lo cual se ha mantenido absolutamente firme. En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta es una jurisprudencia muy curiosa, porque
han proliferado las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, invocando el artículo 8 del Convenio de Roma, es decir, el respeto a la vida privada y familiar. Y quien lo invoca es el secuestrador. El secuestrador es el que dice, hombre, me dicen que yo tengo que devolver al menor y están entrando con ello en mi vida privada y familiar. Bueno, aquí hay que distinguir dos etapas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Hasta 2010, el Tribunal Europeo ha avalado absolutamente los textos internacionales en materia de sustracción internacional de menores. Y lo ha hecho en unos términos que los que habíamos participado en la elaboración del texto de La Haya nos parecían especialmente positivos, porque habían conseguido solventar los fallos que el propio texto de La Haya tiene. Por ejemplo, el retorno del menor en La Haya se dice se tiene que establecer con el procedimiento más rápido que se conozca. En el derecho español son 6 semanas. En 6 semanas tiene que resolverse. Estrasburgo, en su jurisprudencia, ha dicho no solo tiene que establecerse, tiene que ejecutarse. Es decir, ha llevado la obligación que pesaba sobre los tribunales de dictar la decisión a la obligación que pesa también sobre los tribunales y las autoridades administrativas de facilitar la devolución del menor en los plazos más breves posibles, e incluso ha fijado en 18 meses el plazo máximo para que la ejecución de la decisión no vulnere la tutela judicial efectiva. Es decir, hasta 2010, este es un punto, en mi opinión, muy importante que se deriva de la decisión, de las decisiones del Tribunal Europeo. Del mismo modo, ha insistido en la obligación de los Estados de recurrir a los mecanismos de cooperación, llegando al extremo de la sentencia Iglesias, que en un caso en que nadie había invocado el Convenio de La Haya, el tribunal dice, pues, aunque no se lo hayan invocado, usted tenía la obligación de recurrir a los mecanismos de cooperación. Ha hecho una interpretación muy amplia, y eso es absolutamente acorde con el Convenio de La Haya, de qué es el derecho de custodia, diciendo que siempre se tiene que interpretar a la luz del derecho del Estado donde está el menor, donde tiene su residencia habitual el menor. Esto significa que incluso están protegidos el derecho de tutela de las administraciones públicas sobre menores en situaciones de desamparo. Es decir, tan secuestro es el secuestro de uno de los progenitores frente a la guarda que tiene otro de los progenitores, que el secuestro que realiza uno de los progenitores respecto del menor que está sujeto a la tutela de una administración porque ha entendido que estaba en una situación de desamparo y por tanto en situación de riesgo para el menor. Por otra parte, ha modernizado el convenio insistiendo la necesidad de que se tome en cuenta el interés superior del menor, algo que en el Convenio de La Haya, estamos hablando de 1980, solo aparecía en el preámbulo. De todas formas, el profesor Beaumont, francés, que ha hecho un magnífico curso en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, advertía que en las decisiones del Tribunal de Estrasburgo, se observaba la tentación de ir más allá en la apreciación del interés del menor. Esto no lo dice Beaumont, lo digo yo. Lo malo de las tentaciones es que suelen repetirse y que no siempre los tribunales tienen la fuerza, el músculo necesario para resistirla. Y esto es lo que ocurrió en el año 2010, en que hay una quiebra en esta jurisprudencia en el asunto Neilinger y Schuruk contra Suiza. Se trata, el caso que resuelve esta sentencia, que es de 2010 y es una sentencia del Pleno de la Gran Sala del Tribunal Europeo, entre una ciudadana suiza y un ciudadano israelí.
es un matrimonio mixto, suizo-israelí, en que el ciudadano israelí forma parte de un grupo de ultraortodoxos. La ciudadana, bueno, después del matrimonio, antes era un ciudadano israelí, tendría sus creencias religiosas, pero no pertenecía a ningún grupo ultraortodoxo, pero con posterioridad al matrimonio y al nacimiento del menor es de un grupo ultraortodoxo. De tal forma que la madre tiene miedo de que se lo pretenda sacar de Israel para llevarlo a una colonia en que sea adoctrinado de forma muy rígida y demás, y consigue de las autoridades israelitas la orden de que el menor no puede salir sin autorización previa de las autoridades israelitas, no puede salir de Israel. Lo consigue la madre suiza, que quiere que el menor, que está viviendo con ella porque se ha separado del marido, que el menor quede protegido de una posible acción del marido. Pero pasa el tiempo y por razones que no están expresas en las sentencias, porque son varias, esta ciudadana suiza coge al menor y, desoyendo la prohibición expresa que ella misma había instado de las autoridades israelíes, realmente paradójico, coge al menor y, lo que les decía antes, en un avión se sitúa en Suiza con su menor. El padre tenía un derecho de visita vigilado por las autoridades israelitas, y se preservaba su derecho a decidir junto con la madre del lugar de residencia del menor. Y todo esto se lo salta la ciudadana suiza, llevándoselo a Suiza. Las autoridades suizas lo tienen muy claro: el menor tiene que ser devuelto a Israel, y que sea Israel quien decida sobre las autoridades israelitas, las judiciales, las que decidan sobre la guarda y custodia del menor. Entonces la madre plantea ante el Tribunal de Estrasburgo que con ello se está vulnerando, con la orden de devolver el menor a Israel, se está vulnerando su derecho a la vida en familia, puesto que el menor se iría, aunque los tribunales suizos aconsejaban que el menor fuera acompañado de la madre. Pero claro, esta es una decisión que solo competía a la madre, y la madre dice que esto es contrario a su derecho a la vida en familia. Pues bien, el tribunal, de forma, en mi opinión, bastante sorprendente, aprecia la existencia de la vulneración y concluye que el tribunal, le estoy leyendo literalmente, lo dice en francés, pero en la traducción directa: la Cour n'est pas convaincue qu'il soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant de retourner en Israel. Realmente te quedas muy sorprendido. El tribunal no está convencido de que sea en el interés superior del niño volver a Israel. Y esto lo dice el Tribunal de Estrasburgo. Bueno, para llegar a esta conclusión, el tribunal parte de lo que se llama los principios generales. Principios generales en que lo primero que se dice: hay que buscar el equilibrio entre los intereses en juego. De acuerdo. El interés del menor tiene una doble cara. Por una parte, el menor debe de mantener los lazos con su familia. De acuerdo. Por otra, debe de desarrollarse en un ambiente sano. Yo convengo con el Tribunal de Estrasburgo en que el ambiente en que se movía el padre del menor no era un ambiente sano, pero eso podría haber dado lugar a la invocación de la excepción y no a una verificación directa por el Tribunal de Estrasburgo del interés superior del menor. Porque lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que el tribunal, el internacional, ojo, ni el suizo ni el israelí, el tribunal debe verificar si las jurisdicciones nacionales han realizado un examen en profundidad
del conjunto de la situación familiar y de toda una serie de elementos de orden fáctico, afectivo, psicológico, material y médico especialmente, y si han procedido a una valoración equilibrada y razonable de los intereses respectivos. Claro, pedirle a un juez que lo que tiene que hacer es ordenar la restitución del menor, viendo si se dan algunas de las causas tasadas, que son excepciones y que como excepciones no pueden ser la norma general, que se han contemplado en el Convenio de La Haya, decirle que tiene que realizar un examen en profundidad de los elementos fácticos, afectivos, psicológicos, materiales y médicos antes de decidir sobre la restitución del menor. En primer lugar, eso es imposible hacerlo con la celeridad que exige el convenio. Y eso es imposible hacerlo también con la celeridad que imponen los propios plazos internos en cada uno de nuestros países. Con ello, yo creo que el tribunal puso en cuestión la idea misma sobre la que se había montado el Convenio de La Haya, sobre la que se había montado el reglamento 2201 de la Unión Europea. Y el mismo comportamiento sigue en una sentencia que es también de 2010, unos meses después, en que de nuevo es un israelí. Los israelitas realmente es mejor que no se casen y que no tengan hijos porque se los secuestran todos. Es que esto es algo, viendo la jurisprudencia internacional, dices, pero bueno, ¿qué les pasa a los pobres? Es verdad, tienen muy mala suerte. Bueno, en este caso, de nuevo es el padre, el israelita, pero él es también holandés y la madre es rumana. Y el tribunal... estaban en una situación económica precaria en Israel y de mutuo acuerdo dicen, bueno, mientras que salimos de esta situación, tú te vas con los niños a Rumanía, a casa de tus padres, y la madre se desplaza a Rumanía con la autorización, es decir, no hay ninguna sustracción del menor. Pero pasan los 6 meses a los que se habían comprometido, porque se habían ido con el billete cerrado de vuelta, es decir, que la intención era la devolución, el retorno a Israel, es evidente. Y a los 6 meses la madre dice que los niños están muy a gusto en Rumanía y que no vuelven a Israel. Claro, el padre pide el retorno del menor. Bueno, pues efectivamente las autoridades rumanas ordenaron el retorno del menor. Esta señora recurrió ante el Tribunal Europeo y las autoridades romanas no, al contrario, me he equivocado. Las autoridades romanas dijeron que no procedía el retorno del menor. Y entonces quien recurre es el padre, invocando el artículo 8 también, diciendo yo tengo derecho a mi vida familiar. Y mi vida familiar la forma mi mujer y mi hijo. Luego, yo lo que le estoy pidiendo al tribunal es que ordene la restitución del menor. Y el tribunal hace un análisis de la sentencia rumana que negaba el retorno de los menores, diciendo, no es evidente que sea arbitraria. Seguramente es verdad. Por el contrario, la sentencia contra la que se va ante el Tribunal Europeo ha tenido en cuenta el superior interés de los menores, que dice que eran muy pequeños, 3 y 2 años respectivamente, en el momento de su partida de Israel, y que ahora, 2 años después, están muy bien integrados en su nuevo entorno. Esto es realmente la bendición de una sustracción internacional por el Tribunal Europeo, en nombre de, haciendo su propia interpretación de lo que sea el interés de los menores. Pero en donde ya el tribunal realmente ha rizado el rizo en el asunto Snersone, lituano el apellido, con lo cual no tengo ni idea de cómo se puede pronunciar, y Campanella italiano contra Italia. En este caso es una lituana
y un italiano, relación pareja de hecho, en que tienen un hijo, la lituana se lleva al menor a Lituania y el padre desde el primer momento está luchando porque el menor le sea devuelto a Italia. Consigue, aplicando el artículo, el reglamento europeo, consigue que una orden ejecutiva, que el menor se le dice que tiene que ser devuelto, y es la Comisión Europea dice que Italia ha aplicado correctamente el reglamento, que el menor tiene que ser devuelto a Italia, y frente a todas las medidas que se hacen por parte de las autoridades italianas de dar garantías de que el menor no va a sufrir trastornos con su vuelta a Italia, el tribunal hace la siguiente reflexión. Aunque la preocupación del padre para que Marco reciba adecuado apoyo psicológico es loable, el tribunal no puede conceder que tal apoyo externo pueda considerarse un equivalente psicológico del apoyo que es intrínseco a los vínculos fuertes, estables y seguros entre una madre y su hijo. Por ello, concluye que la interferencia en el derecho de los demandantes, en este caso de la madre lituana, a su vida en familia, no era necesaria en una sociedad democrática. Y condena a Italia porque ha violado el artículo 8.2 del Convenio de Roma. Con ello, la brecha abierta entre los textos de lucha contra el secuestro de menores y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el principal valedor de los derechos humanos en Europa, es una brecha que se ha hecho difícilmente salvable. En este caso, de una forma, además, que a mí me resultan especialmente sangrantes, si me permiten la opinión, porque condenan, además, a la indemnización a la madre sustractora del menor de 10.000 euros, y lo calcula del siguiente modo: aproximadamente 10 euros, no es mucho, por cada día de ansiedad desde que los demandantes tuvieron conocimiento de la demanda del padre de Marco para su retorno a Italia. Con lo cual, encima, se condena al padre desposeído porque le ha causado inquietud al padre sustractor. Yo, perdonen que les diga, pero hablo sola por los pasillos. Es que no lo puedo entender. ¿Por qué la angustia de la madre es superior a la angustia del padre que se ha visto desposeído de su hijo y que intenta, en lugar de ir a Lituania, coger al menor y traérselo a Italia, intenta por los medios legales que su hijo le sea devuelto a Italia, ofreciendo que le proporciona la vivienda para que la madre pueda vivir con el hijo, que le proporciona la asistencia a la iglesia ortodoxa, a unas clases de ruso, bueno, y le dicen que no, y encima lo condenan a esto. Yo, sinceramente, como dice el profesor Bogdan, da la impresión de que el cariño del progenitor sustractor es de mejor calidad que el que siente el progenitor desposeído. El mismo profesor Bogdan dice: resulta perturbador que quien sustrajo ilícitamente a un menor sea económicamente recompensado por su crimen, especialmente cuando no se tiene en cuenta la ansiedad del progenitor, del otro progenitor. Realmente creo que es muy preocupante la situación, aunque hay una última sentencia en el caso Popse, que es de 2013, sentencia de mediados de 2013, en que el Tribunal Europeo ha rechazado, en un supuesto que se parece muchísimo al supuesto Campanella, que en este caso la madre creo que es letona, porque una era letona y otra era lituana, uno es Lituania y otro es Letonia, pero uno de los dos y el otro es un austriaco. Y tanto los tribunales austriacos como los tribunales letones estaban de acuerdo en que el menor tenía que ser devuelto a Italia. La madre recurrió al Tribunal Europeo y en este caso el Tribunal Europeo ha declarado la demanda manifiestamente infundada.
Yo espero que con la sentencia del caso POPSE estemos ante un nuevo cambio en la jurisprudencia del Tribunal Europeo y que se vuelva a lo que fue su jurisprudencia anterior, olvidando una sustitución de roles que me parece peligrosísima para la protección de los menores y de los jóvenes en Europa. Y es que si se consolidara la sentencia, la tendencia jurisprudencial que le he señalado en las tres sentencias estas, el caso Neulinger, Raban y Campanella, si se consolidara, realmente se estaría asestando un golpe mortal, por lo menos en Europa, tanto al Convenio de La Haya como al Reglamento 2201. Esperemos que el caso POPSE sea una muestra de que el Tribunal Europeo ha recapacitado, pero no sé si al final no quedará como un ejemplo aislado de que otra perspectiva de análisis era posible y es posible. Y en fin, ya para concluir, porque al final ha sido la hora completa, pero solo decirles que por favor, se conecten con la Comisión Europea. Ustedes que tienen el conocimiento de lo que es las nuevas tecnologías y de cómo influyen sobre el secuestro de menores, la Comisión Europea ha abierto un periodo de información pública para ver cómo se puede regular el secuestro de menores de nuevo en Europa. Y ha abierto un periodo absolutamente a todo el mundo, a los expertos, a los destinatarios, a todo el mundo. Creo que si renunciamos a opinar, estaremos renunciando a algo que es muy importante, y es contribuir a que la sociedad que queremos se construya realmente. Creo que es una forma de legislar la de la Comisión Europea, en este caso, que me parece modélica. Antes de empezar y de someter a nadie un texto escrito, preguntarle a la ciudadanía en general qué opinan, cómo lo hacemos, por dónde vamos. Me parece que es muy importante el que todos contribuyamos. Lo pueden encontrar en la página de la Comisión Europea. Empezó Europa en breve, empezó el 16 de abril de 2014 y termina en julio de este mismo año. Están a tiempo. Yo creo que todos esperamos mucho de su aportación. Muchas gracias. No podemos ni siquiera abrir un turno porque Francisco Durán ha dicho que está la mesa entera esperando ahí. Como nosotros. Muchas gracias, igual. Gracias. ¿Te llevan el retraso? Pues ya van con toda Yo la no gente. ahora, 3 minutos más. Yo lo he intentado por todos los lados. Ha estado cuadrado. Lo que pasa es que han empezado, si todo sigue en la duración, si te dicen a las 9:30, ¿por qué empiezan a las 3? Sigue siempre igual. Pues entonces ya te están llevando 3/4 de hora de retraso. ¿Conocían la sentencia? Las últimas notas de una gana de trabajar. No, oye, perdona, pero es que Espera, me he tomado una hora, he estado sufriendo, ¿eh? Bueno, Paco, te dejo. quiere que espere. Bueno, ahora te doy un abrazo. Que la próxima sentencia. No, siempre se aprende. Oye, aquí en Granada, tío, ¿cómo ves la cosa para el final? ¿Ya no se presenta? No, Paco no. Ah, dígame, no, porque todo está en cuestión. Hola.